Aleluya. Dios los bendiga, amados hermanos. Para mí es un placer y le doy gracias a Dios por un día más, darme la oportunidad de traerles la palabra que no tengo dudas, no solo será de enseñanzas para ustedes, sino para mí también. Entonces, esta noche quería comentarles un poco de lo que muchas veces como cristianos o como creyentes podemos sufrir o tal vez pasar por, que son persecuciones. Esto es conflictos, situaciones en las que muchas veces, por ser muy difíciles o por no saber cómo tomarlas, nos asustamos y dejamos de hacer las cosas y nos apartamos de Dios. O en este caso, nos apartamos de las almas. Todos aquí sabemos que la gran comisión o la misión que nos dejó Jesús a cada uno de nosotros era hacer discípulos, llevar su palabra. Amén. Pero llevar su palabra no nos privaba o no nos priva de tener persecución. Amén. ¿Y cuántos aquí no han sentido en algún momento odio de parte de compañeros, amigos, familiares o cualquier persona que cuando ustedes le dan una palabra, esa persona o los insulta o les grita o les dice que no les interesa o no quieren escucharte y no quieren escuchar el mensaje que quieres darte? Amén. ¿Y cuánto hemos sentido que tal vez en ese momento nos sentimos tristes? Sentimos tal vez la necesidad de parar de hacerlo, porque sentimos, ¿para qué lo hago si nadie me va a escuchar? ¿O para qué llevo la palabra si todo el mundo me va a rechazar? Pero esta no es la intención con la que deberíamos llevar la palabra del Padre. Jesús mismo lo dijo en su palabra, que seríamos perseguidos y seríamos afligidos por seguir y llevar su palabra a las almas. Amén. Pero esto no debe ser excusa para ninguno de nosotros parar de llevar la palabra de Jesús. Porque si somos seguidores de Jesús, tal cual como Él fue en su camino, Él sufrió por llevar su palabra, por dejar su legado en el mundo. Cada uno de nosotros pasaremos por lo mismo. Entonces esta noche quiero que me acompañen en sus Biblias a Mateo 5, 11 y 12. Mateo 5. Y me dan un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Mateo 5, vamos a leer un poco antes, desde el 10 hasta el 12. La palabra del Padre dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús fue claro en su palabra desde un inicio, cuando Él daba el sermón, fue claro en que seríamos perseguidos cada vez que llevaríamos su palabra. Fue claro en decirnos que no sería fácil compartir la palabra de Él, compartir su evangelio, compartir el camino de Jesús. Y claramente es algo que vivimos ahora mismo. Pero, amados hermanos, yo quiero que entendamos que por el momento nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad de llevarle la palabra del Señor a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a nuestros amigos o inclusive a personas que tal vez no conozcamos. Y debemos aprovechar esa oportunidad que tenemos en este momento de que aún la palabra podemos tenerla y mostrársela a las personas y con nuestros testimonios cambiar la vida de otros. Porque creo que una vez mi mamá nos comentaba, y mi papá también creo que lo llegó a comentar hace mucho tiempo, de que hay lugares en el mundo en donde la Biblia no puede llegar, donde la palabra de Dios no puede llegar a las personas. Entonces, es importante que aprovechemos la oportunidad que cada uno de nosotros tiene en este momento de, uno, poder tener la palabra de Dios en nuestras manos físicamente y el poder compartirla con otros. Porque ¿qué pasará cuando la Biblia no tengamos la oportunidad de poder enseñarle a otros? ¿Cómo vamos a enseñarle a los demás? Con nuestro conocimiento,
con lo que habremos aprendido. Entonces, esta noche, quiero compartirles cómo podemos lograr, uno, no darnos por vencidos cuando somos perseguidos, cuando somos insultados, odiados por llevar la palabra de Dios, y cómo podemos fortalecernos en el Señor para seguir llevando su palabra a pesar de la persecución. Amén. Primeramente, debemos defender nuestra fe mediante el conocimiento de la palabra. Nuestro conocimiento dará evidencia a cada una de las personas del Evangelio de Jesús, de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros aprendamos de la Biblia o todo lo que nosotros se nos da en palabra cuando venimos a la iglesia y cuando nos instruimos en nuestros hogares, dará evidencia a los demás, dará testimonio a los demás de la palabra de Dios. Amén. Y sin importar las aflicciones y la persecución, nuestro conocimiento, nuestra certeza de la palabra, la fe que debemos tener, cambiará y restaurará las vidas, las almas. Amén. Me acompañan a Juan 15, del 18 al 20. Me dan un fuerte amén cuando lo tengan. Juan 15, del 18 al 20. Amén. ¿Lo tenemos? Juan 15, 18 al 20 dice su palabra. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Jesús es claro, amados hermanos, de que hasta Él fue perseguido, hasta Él fue odiado, hasta Él, la gente se burlaba de Él. Pero aún así, Él se mantuvo firme en el Señor y Él se mantuvo firme en su palabra y Él se mantuvo firme en su misión, que era salvar las almas. Que eso es lo que debemos tener cada uno de nosotros. Y primeramente teniendo el conocimiento en la palabra de Dios para poder hablar con certeza y seguridad a otros de su palabra. También debemos buscar guianza de parte de Dios para tener la fortaleza necesaria contra las dificultades. Me acompañan a 2 de Timoteo 2, 24 y 26. Segunda de Timoteo 2, 24 y 26. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Debemos ser, ¿cómo buscamos guianza? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo buscamos dirección? A través de la palabra de Dios y rindiéndonos ante Dios. ¿Cómo buscamos inspiración? A través de Dios, ¿verdad? ¿Cómo buscamos seguridad? A través de Dios. Pero para tener esa seguridad de cómo hablarle a los demás, también debemos ser de guía para ellos. Debemos ser mansos con ellos. Debemos entenderlos y saber que a pesar de que muchas personas tal vez no les gusten cuando le hablemos de la palabra, tenemos que entender que muchas veces no son ellos los que nos están hablando a nosotros. Y tenemos que ponerlo en oración siempre por aquellas personas en nuestra familia que tal vez en estos momentos se ciegan y no quieren escuchar de la palabra del Señor. Pero eso no quiere decir que debemos rendirnos, amados hermanos, sino que debemos tratarlos con mansedumbre y con amor, llevarles la palabra del Señor y no ponernos al mismo nivel de ellos, porque ¿qué ganamos haciendo conflicto con nuestros hermanos? Nuestra misión es amarlos y recibirlos con brazos abiertos, a pesar de sus errores, a pesar de sus dificultades,
porque de tal manera sí Jesús nos amó a nosotros, porque nosotros tampoco podemos demostrarle ese amor a aquellas personas que tal vez nos ofenden. Y sí, nos puede doler, tal vez porque sean nuestros familiares que no quieran escucharnos, pero por una persona que no nos quiera escuchar, hay muchas otras almas en el mundo que podemos salvar, amada iglesia. Y eso es la importancia de la que debemos tener, de que a pesar de que nos persigan, a pesar de que nos quieran cambiar nuestra palabra, nuestros conocimientos, o quieran destruir nuestra seguridad, nosotros debemos, uno, tener fe y confianza profunda en el Señor, de que Él restaurará la vida de la persona a quien nosotros le llevemos esa palabra. Amén. Aleluya. Y me acompañan a Primera de Pedro 3, 14 y 17. Primera de Pedro 3. Me dan un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Dice la palabra de Dios. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aleluya. Dios es glorificado cuando nosotros llevamos su palabra. Aleluya. Y esta noche quiero que no solo meditemos en el primer versículo que leímos, que fue Mateo 5, 11 y 12, que sí, nos perseguirán, nos mentirán, nos odiarán muchos, pero aún así hay muchas otras personas que necesitan ser salvadas. Y aún así también los que nos persiguen y los que tal vez no nos quieran escuchar, podemos llevarlo a la oración. Aleluya. Podemos llevárselo a Dios, podemos ponérselo a Dios. Y siempre tener fe, certeza y confianza en Dios, de que a pesar de la dificultad, la palabra de Dios permanecerá en esa persona. Amén. Y que Dios será glorificado por medio de su palabra en nosotros. Esta noche quiero dejar con cada uno de nosotros no solo esta palabra como reflexión o consejo, sino para que la tomemos con autoridad. Nuestra conducta reflejará y guiará a las personas que no creen a Cristo. La persecución no debe asustarnos ni sorprendernos, porque Jesús mismo nos comentó y nos dejó en su palabra que seríamos perseguidos, así como Él lo fue. Y aún así Él llevó la palabra. Y por último, igual que Jesús, podemos tener la victoria cuando haya persecución, porque confiamos plenamente en que en el Señor restaurará las vidas de aquellos que nos persiguen y volverán esas almas perdidas al Padre. Y como dice Mateo 5, 11 y 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. A pesar de la persecución y a pesar de aquellos que quieran derrumbarnos, nosotros como seguidores de Jesús debemos no solo seguir sus pasos, sino ser como Él y demostrar nuestra conducta hacia los demás. Y a pesar de la dificultad que nos podemos afrontar, al llevar la palabra de Dios, nada de eso nos debe preocupar, porque sabremos que la certeza estará en las personas que ganaremos para el Padre y en el galardón que todos gozaremos en el cielo. Aleluya. Por último, amén, les quiero leer Mateo, más adelante, el capítulo 5, el versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga
y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No solo nuestro galardón será grande en el cielo, sino que seremos llamados grandes en el cielo por enseñar y compartir la palabra del Señor. Amén. Entonces recordemos siempre que a pesar de la dificultad debemos tener fe y confianza en el Señor de que Él nos sustentará para llevarle esa palabra a otros. Y a pesar de la dificultad y la persecución, no debemos tener miedo, sino certeza de que esa persona cambiará su vida y vendrá al Padre. Y que tenemos toda la victoria y que nuestro galardón en los cielos será grande. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.